Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy viernes, el cuerpo no lo sabe, todavía no podemos decirlo, pero bueno, para nosotras sí, porque es la segunda semana ya del segundo mes de confinamiento en esta noche, María Cela, haciendo nuestros programas, Diana Lora y una Mira, servidora. hoy es Día de los Trabajadores, 1 de mayo. Ay, sí. El festivo será el lunes, pero como si no hubiera festivo, porque vamos a estar todos igual en Aquí estamos. confinamiento, no cambia absolutamente nada. Aquí estamos trabajando el día entero y gracias porque realmente la respuesta que hemos tenido de parte de nuestros invitados es de que la audiencia es masiva, que no nos imaginábamos cuánta gente estaba viendo el programa. Agradecemos esa audiencia aquí y también en los Estados Unidos, Canadá y en las islas a través de Televisión Dominicana. Diana, tú sabes que en esta noche, María Cela, hemos presentado el manejo del COVID-19, las unidades de Santiago, en el caso del HOMS, en el caso de la Unión Médica, de San Francisco de Macorís, pero nunca lo hemos hecho de Santo Domingo, del Distrito Nacional, cómo se está manejando. En el día de hoy tenemos al doctor Jorge Marte, quien es neumólogo y director de SEDIMAT, y además miembro de la Comisión de Alto Nivel y asesor médico del Poder Ejecutivo. Una entrevista muy interesante sobre el COVID y su manejo, medicamentos y todo lo demás. Una de las También, personas más autorizadas para hablar del tema en este momento. exacto. Y también tenemos una pareja chulísima, ¿no? Ay, sí, vamos a tener a David Mahler y a Nashla Bogar en el programa de hoy. Vamos a ver cómo se vive la cuarentena en pareja, para distender un poco. Mira que a la gente le gustó mucho también esa junta que hicimos anoche con Luz García, con Ingrid Gómez, con Así es. Pamela, porque óyeme, también hay que ver la otra parte de esta Viernes. cuarentena. Es viernes. Vamos a hablar del COVID, pero también vamos a hablar de la convivencia en pareja y de los famosos TikTok de nuestra querida Nashla Bogar que están arrasando. Pero vamos a empezar conversando con él. Ya lo dije anteriormente, el doctor Jorge Marte es neumólogo y fíjense, ha sido certificado por el Board americano y el europeo en neumología, pero en el europeo es el único dominicano certificado en neumología. Es asesor médico del Poder Ejecutivo y, como dije anteriormente, también director de SEDIMAT. Buenas noches, doctor Marte, ¿cómo está usted? Buenas noches, María Cela y Diana. Muy honrado y muy agradecido de la invitación. Doctor Marte, nos gustaría a nosotros conocer cómo ha sido el manejo en SEDIMAT de los pacientes, el protocolo, qué cantidad de personas han llegado con COVID-19 y cuál ha sido el éxito en los tratamientos y también el nivel de letalidad que han tenido ustedes. Mira, nosotros desde la primera semana de marzo añadimos 3 nuevas áreas a lo que es el funcionamiento normal de SEDIMAT. Uno de los 2 edificios de SEDIMAT, el edificio sede, el edificio antiguo de SEDIMAT, se dedicó para pacientes COVID ingresados. Una de nuestras 2 emergencias se dedicó exclusivamente para pacientes COVID. Por favor, que cuando digo COVID, incluyo sospechosos de COVID, porque en algunos casos, al momento de tomar la decisión de ingresarlo o de verlo en la emergencia o de verlo en la tercera modalidad, que fue una consulta exclusiva para COVID, muchas veces no sabíamos que fuese COVID. Nos basábamos en la sospecha clínica y o en la historia de exposición. Bueno, si hablamos de las 3 áreas, nosotros hemos visto 800 y tantos pacientes, de los cuales la mayoría han sido en la consulta que nosotros llamamos consulta de walk-in, por el inglés, de que usted puede venir sin cita previa, usted se presenta y no es una emergencia, pero tradicionalmente cuando usted va a una emergencia de un hospital y no es una emergencia, lo que le dicen, no, mire, esto no es una emergencia, llame por teléfono o tiene una cita para dentro de 2 o 3 semanas. No, aquí usted viene y no es una emergencia, usted va directamente a la consulta de walk-in. En este caso, el walk-in 2, sospecha de COVID. Si es un paciente que está en malas condiciones, entra directo a la emergencia, pero rápidamente en triaje vemos que es sospechoso de COVID, pasa a la emergencia 2. Y luego en uno de estos 2 se toma la decisión de ingresarlo en área de ingreso COVID
o de enviarlo a la casa, siempre y cuando podamos cerciorarnos de que es seguro y de que hay condiciones de aislamiento domiciliario, con la prescripción del tratamiento que conlleve del lugar y además con un seguimiento telefónico diario a todos los pacientes que se egresan, ya sea de la emergencia o de la consulta COVID o los que se dan de alta luego de haber sido hospitalizados. De esos 800, doctor, ¿cuántos necesitaron hospitalización y cuántos necesitaron ingresar a unidad de cuidados intensivos? Nosotros hemos ingresado en total unos 65 pacientes, que es menos de un 10% del total de pacientes que hemos visto en consulta y COVID. Y de los pacientes ingresados, alrededor de un 50 y tanto por ciento ha tenido que ingresar a cuidados intensivos. Nosotros tenemos dos áreas de cuidados intensivos. Tradicionalmente, una es dos áreas polivalentes, es decir, de pacientes de cuidados intensivos de cualquier cosa, porque tenemos las áreas de intensivo de cardiología totalmente separadas. Entonces, el intensivo polivalente y el intermedio polivalente. Pero ante la situación actual, prácticamente el intermedio se ha convertido también en un intensivo. Es decir, que tanto a lo que habitualmente es un intensivo como a lo que habitualmente es un intermedio, en tiempo de COVID son ambos intensivos y más de la mitad de los pacientes han ameritado ingresarse ahí. Por supuesto, cuando se mejoran, son movidos a otras áreas más generales, pero todavía estrictamente COVID, aisladas del hospital. ¿Cuántos han fallecido, doctor? Tenemos 6 decesos. 6 decesos que son aproximadamente un 10% de la población que ha meritado ser ingresada, pero apenas un 1% o menos de la población total de pacientes que hemos visto. Es probable, estamos seguros de que tenemos un sesgo en cuanto a que los pacientes ingresados que vienen a SEDIMAT probablemente son pacientes que están más enfermos, amén de que hemos tenido una política bastante agresiva en el sentido de no ingresar pacientes si no estamos totalmente seguros que lo ameritan y si no, y si estamos totalmente seguros de que pueden ser pacientes confiables en términos de seguimiento y aislamiento. Usted ha descrito un protocolo de manejo de los pacientes, tanto de los ambulatorios como de los que tienen que ser ingresados. A nosotras nos gustaría conocer y a la población también, porque es ahora de lo que más se está enterando y nutriendo la población, producto de que no tenemos todavía una vacuna y no la tendremos por mucho tiempo para esta enfermedad. ¿Cuál ha sido el protocolo de manejo a nivel farmacológico y en qué fases? Porque ahora estamos escuchando que medicamentos que tuvieron un gran impacto en un principio, que se consideraron muy positivos, se están criticando. Hay más de 900 estudios, en algunos da que, por ejemplo, la hidroxicloroquina no tiene los efectos que se pensaba que tenía. Han surgido nuevos fármacos y nos gustaría saber cuáles son los que ustedes han utilizado y en qué fases, con éxito. Sí, mira, SEDIMAT ha confeccionado un protocolo que en menos de 2 meses ha tenido que ser modificado 5 veces. Exacto. Para reflejar lo dinámico de esta situación. Así es. Pero en sentido general, nosotros, la principal razón de las modificaciones proviene de 2 fuentes. Fuentes internacionales creíbles, fuentes publicadas en lo que se llama Journal Peer Review, que tienen un prestigio donde no se publica cualquier cosa simplemente por tener una primicia, pero también hemos ido introduciendo en la confección de nuestro protocolo nuestra propia experiencia, porque casi 1 millar de pacientes no es desdeñable para tú dejar de lado tu experiencia, ¿verdad? Entonces, en términos farmacológicos, nosotros asumimos la hidroxicloroquina y la acitromicina
aún antes de que lo asumiera el protocolo nacional. También hemos tenido la suerte de haber tenido mucha experiencia con el tocilizumab, que es el que el vulgo llama el medicamento caro para el alto costo, sí. El biológico. Alto costo tenía una buena reserva. Hemos utilizado, que ha tenido altibajos en nuestro protocolo. Al principio sí, luego lo retiramos, luego lo volvimos a reincorporar y luego pasamos incluso a una fase más agresiva, los esteroides. Y añadimos también una molécula que no ha aparecido en ningún otro protocolo de ninguna parte que conozcamos, que es la N-acetilcisteína, que es un medicamento mucolítico y además con propiedades antioxidantes importantes. Probablemente tú, María Cela, te referías en particular a la hidroxicloroquina cuando dice que primero se decía sí, luego que no, y que ha habido algunos problemas. Nosotros mantenemos la hidroxicloroquina en nuestro protocolo por varias razones, pero principalmente la primera porque nos ha ido bien con ella, que es una de las cosas que uno prueba en una droga, en un medicamento, es primero la eficacia. Y desde ese punto nos ha ido bien. Lo otro que es importante es la segunda. ¿Y en qué fase, perdón, antes de que usted diga eso, en qué fase la han aplicado? Estamos la hidroxicloroquina en fase temprana. De hecho, la mayoría de nuestros pacientes que fueron vistos y enviados a la casa están o han estado en hidroxicloroquina y azithromicina. Esos dos son la parte que se incluye tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes ingresados. Ahora, hay pacientes, eso no quiere decir que todos los pacientes ambulatorios hayan sido prescritos sus medicamentos. Nosotros tenemos pacientes ambulatorios que son tan leves que hemos considerado que lo mejor es no hacer nada en términos de tratamiento médico, sino limitarnos exclusivamente al aislamiento y al distanciamiento. O sea que tenemos, en términos de tu pregunta de medicamento, de tratamiento farmacológico, lo más simple es nada. Desde el punto de vista farmacológico, vete a tu casa, nosotros te vamos a estar chequeando todos los días y si tu sintomatología mañana empeora, entonces tú debes volver. Y quizás ayer no fue, pero hoy sí fue el momento de prescribirte algo o incluso de hospitalizarte, aunque ayer te mandamos a la casa. Y dentro del mismo tema, doctor, usted habló de esteroides antiinflamatorios, pero también se está hablando mucho de anticoagulantes debido a la tormenta de citoquina, el proceso inflamatorio producto del sistema inmunológico defendiéndose contra el virus que provoca los trombos. Se está hablando incluso de que muchas personas jóvenes han padecido en Estados Unidos y aquí también ACV en el cerebro, o sea, embolias en el cerebro, que lo que pasa en los pulmones realmente es una embolia pulmonar, que todo es producto de trombos. ¿Ustedes están recomendando anticoagulantes como ahora en Estados Unidos se están también aplicando a los pacientes? Qué bueno que me lo recordaste, por eso que ustedes son tan buenas. Miren, sí, anticoagulantes nosotros incluimos en el protocolo de Sedimat, aún antes de haberlo visto incluido en protocolo internacional alguno. Y lo hicimos porque hubo una relativamente pequeña serie temprana de autopsias en Wuhan. Los chinos tuvieron la importante idea de, aún en medio de su crisis, hacer una serie de autopsias. Luego hicieron más, en la que nos llamó poderosamente la atención, porque no teníamos una explicación inicialmente, la presencia de trombos masivos en diversas áreas de la circulación, principalmente en los pulmones, pero no limitado a los pulmones. De manera que algo que nosotros hicimos desde el principio fue incluir la circulación. Es bueno, miren, a cualquier paciente que nosotros ingresamos al hospital, por cualquier razón, no en tiempo de COVID, sino cotidianamente, si no tiene contraindicación, nosotros aplicamos anticoagulantes a dosis de tromboprofilaxis, porque cuando los pacientes se enferman y además de enfermarse se internan en el hospital por cualquier causa, tienen frecuentemente fenómenos tromboembólicos
que se sobreañaden a cualquiera que fuera la génesis inicial del problema que tenga el paciente. Entonces, todos los pacientes de COVID llevaban tromboprofilaxis porque siempre se lo aplicamos a todos los de cualquier otra cosa, siempre y cuando no tuvieran una contraindicación. Pero lo que comenzamos a hacer diferente es que atendiendo al resultado de una prueba de laboratorio que se llama dímero D, sí, y esa es de las cosas que hemos modificado varias veces. Primero pusimos si los pacientes que tenían 4 veces el valor normal del dímero D, nosotros los anticoagulábamos no a dosis de profilaxis, sino a dosis de tratamiento activo. Hemos ido bajando esto y actualmente lo estamos haciendo a aquellos que tengan el dímero D 2 veces el valor normal. Doctor, vemos que la carga viral a la que está expuesta una persona importa, pero también hemos visto ahora con estudios internacionales que reseñan que puede haber diferentes tipos de cepas del virus, cepas más agresivas, cepas menos agresivas. ¿Se sabe cuál es la que circula en República Dominicana o si tenemos varias diferentes en el país? No, desconocemos, sabemos que hay varias, porque ya se ha reportado, pero desconocemos específicamente cuál está circulando entre nosotros. Pero evidentemente, como tú señalas, Diana, eso es importante en la virulencia, en la agresividad. Pero aparentemente hay otros factores que son o que parecen ser al menos tan importantes como ese. Predisposición genética, evidentemente predisposición por comorbilidades, es decir, los pacientes de mayor edad, los diabéticos, los pacientes el sexo, etcétera. Pero hay otra cosa que no entendemos bien, porque hasta ahora en Latinoamérica la evolución epidemiológica ha sido menos maligna que en otros países de clima más templado que el nuestro, y podría ser que la temperatura y las condiciones ambientales jueguen un rol. De tal manera que hay un sesgo. Lo mismo en África, doctor. O sea, es mínima comparado con lo que pasa en Europa y en Estados Unidos. Yes. Bueno, vamos a hacer una pausa. Eso que acaba de decir el doctor es interesante porque hablábamos ayer precisamente de ese estudio que ha probado que la alta temperatura y la humedad tienden a matar más rápidamente el virus en superficies y que eso nos favorece a nosotros como país por nuestra localización. Vamos a seguir hablando de los medicamentos porque hay uno que el público no me va a perdonar si no le pregunto. Me refiero a la ivermectina que se está usando en Puerto Plata y luego vamos a pasar a lo que está pasando en el país, nuestra curva, predicciones y lo que puede esperarse dentro de las próximas semanas. Ya regresamos hablando con el doctor Jorge Marte, director de Sedimat, asesor médico del Poder Ejecutivo.